Buenas, Buenas, ¿cómo andan, gente? Otra vez por acá, Fran y Joa de Con Pasaporte, argentinos viviendo en Italia. y en el día de hoy vamos a ir a dar un paseíto, nos vamos a llevar a conocer un pueblito que se llama Anfo, que es en la provincia de Brescia, región de Lombardía. Ya lo habíamos pasado y dijimos, esto hay que mostrarlo, así que hoy vamos a dar una vueltita por ahí y vamos a llevarlos. Así es, vamos. Bueno, acá estoy preparando unos mates, hoy es 11 de enero, tengo el día libre, así que vamos a aprovechar que hay solcito también para ir a conocer este pueblito, este comune. Y es muy famoso porque hay un lago que se llama Hidro, así que vamos a preparar todo y vamos a dar una vueltita. Ya estamos en el autito, gente. Les vamos a comentar cómo vamos a pasar este día, cómo nos preparamos con nuestro kit de supervivencia en el día de hoy. Acá con mate termo lleno, mate listo para compartir en el viaje y para, obviamente, compartir cuando lleguemos, porque el plan es hacer como un picnic. Y acá tenemos un poco de todo. Tenemos ahí una especie de cubanitos dulces, banana, para hacer sanguchitos que ya teníamos en casa. Y si vieron el video anterior saben que estamos en plan ahorro, así que dije vamos a llevar lo que tenemos en casa. En otro momento gastaremos platita, por ahora es full plan ahorro, estamos muy motivados con eso. Así que bueno, así es como nos preparamos para el día de hoy. Y queríamos compartir con ustedes, gente, esta opinión personal que le hemos dicho un poco también en algunos videos, pero es que realmente desde que nosotros tenemos el auto nos ha cambiado completamente la experiencia en Italia. No podríamos estar ahora yendo a este pueblo a esta hora, como con una organización dentro de todo tan rápida, tan espontánea, si no tuviéramos el auto. A ver, justo en esta parte donde estamos, la verdad es que hay bastante buena frecuencia de colectivos, de buses, en comparación de lo que hemos tenido en otros lugares, como por ejemplo cuando vivimos en el norte de Cerdeña. Pero aún así, el hecho de tener este auto nos da una libertad en la movilidad increíble, y esto, ¿no? La posibilidad de poder ser espontáneos y decir, vamos a hacer un picnic a la orilla de un lago, a conocer un pueblo, vamos. Ahora, todo esto no es que no lo hacíamos, como habrán visto en nuestro canal, recorrimos varios lugares sin tener el auto, pero teniendo el auto la realidad es que es otra comodidad, no estamos caminando horas, porque caminábamos horas, teníamos que planificar todo, íbamos a un punto en específico, no teníamos como la posibilidad de recorrer mucho alrededor, pero esto la verdad es que nos facilitó mucho y nos abrió mucho, digamos, las chances de poder hacer esto, de viajar, que es lo que nos gusta, lo hacíamos desde Argentina. Nos escapábamos siempre a visitar pueblos del interior y bueno, ahora tenemos la posibilidad acá en Italia. Sí, mira, ahí tiene Franco el cinturón que no se ve. Bueno, el chimuelo cuenta con este estéreo, pero la verdad es que funciona solo la radio. Así que ahora tenemos 45 minutos de viaje en el que nos va a acompañar nuestro querido amigo Marshall, el parlantito que hemos comprado acá hace ya un año, realmente un año porque fue antes de ir a Alemania. Así que musiquita, gente, y a rutear nomás. Bueno, acabamos de llegar, ahí estacionamos al chimuelillo. Vamos. Acá nos encontramos que es muy común verlos por toda Italia, que son puntos de recolección de ropa. Acá, tipo la ropa que no usamos, porque hay mucho cambio de ropa todo el tiempo, verano, invierno, la gente cambia todo el tiempo de ropa. Entonces la que no usa, en vez de guardarla, no tiene que estar estropeada ni nada, sino que simplemente no se usa. Entonces viene acá y la deposita acá. Abre esta manija, mete la ropa y nada, puede donar ropas o algún otro objeto que no use, como lo puede ser un gorro, guantes, bufandas, etc. Y por acá, esto sí que no lo habíamos visto nunca, es un depósito para la recolección de pañales, ya sea para chicos como tanto para abuelitos o abuelitas. Bueno, obviamente que estamos en temporada baja, es invierno y el pueblo está vacío, no hay gente, no hay nada, estamos nosotros y la gente del pueblo. Nos vinimos a conocer este lugar que ya desde acá, a ver si la cameraman lo logra ver. Miren lo que es ese paisajazo. Allá al fondo se ve el lago.
Y por acá vemos todos los servicios que hay, ¿no? Tenemos, bueno, pizzería, un bar, un B&B, te rentan bici, me imagino. Bueno, para dejar los barquillos, Y un allá poco de todo. para acampar también, mirá. Ah, bueno, acá vendremos cuando tengamos Esa es la parte que nos interesa. la chimueleta. Allá están, mirá. Ah, ¿Lo ves? mirá, ok. Allá arriba, Están ahí, a ver si les hacemos un poquito de zoom. Se ven ahí, hay unas caravanas. Hermoso. lindas. Nada, pero qué belleza esto. Está súper despejado. El día además está bastante lindo. Hay un solcito. Ahora, bueno, tapado un poco por las nubes, pero el clima bastante bien. Miren, yo me vine con el busito. Obviamente abajo tengo de todo. Tengo térmica, tengo de todo. Este buzo es súper holgado. Y Fran... Y yo tengo la térmica, un busito y la campera. Ah, está fresquito igual, no vamos a decir que no. No, ni hablar. Pero Guau. bien. O sea, con sol creo que la verdad súper bien. Bueno, esto es recontra típico. Por acá todos los pueblitos que andamos visitando, siempre cementerio. Y además, fíjense también qué bien cuidado que está esto, ¿no? Primero, vemos las calles. En la calle no hay mugre. Está bien que ahora el turismo, me imagino que bajó un montón en esta época, porque es temporada baja, pero igual, está súper limpio. Muy bien mantenido, la verdad. Qué belleza. ¿Se ve el lago ahí? A ver. Ahí, el lago. Bueno, acá teníamos para dejar al chimuelo más cerca del lago. O sea, estos son estacionamientos. Y acá tenemos como toda una parte con embarcaciones. Bueno, gente, estamos llegando al laguito. Qué belleza esto, por favor. Obviamente está todo cerrado, repetimos, por la temporada, ¿no? Y acá miren, por ejemplo, acá no se puede estacionar una camper, no camper. Y sería ya mucho pedir, ¿no? Salir de la camper y tener este patio, qué sueño, igual. En algunos lugares se debe poder. Miren, los patitos. Qué paz y qué tranquilidad. Acá no se escucha nada. ¿Encontraste el spot del día de hoy? Sí. Acaba de dejar Fran ahí la bolsita. Nos comemos unos sanguchitos con esta vista. Está increíble. Ahora da el sol muy de frente, pero no sé si se llega a apreciar ahí, parece un espejo. Qué vista privilegiada, la verdad, ¿eh? Por favor, qué hermosura. No olvidemos que es pleno invierno. A ver, me vine a la orillita del lago. No meto un pie ni loca ahora, eso sí. Pero vamos a tocar con la mano. ¿Qué dice la temperatura de esta agüita? Ah, bastante bien, ¿eh? O sea, está fría, no es que no. Pero pensé que iba a estar congelada. Bueno, como estamos en invierno, hemos cancelado el picnic en este momento, en ese banquito, porque dijimos vamos a darle una vuelta. Acá hay como una costanerita, se puede decir. Bueno, todo un caminito que rodea acá el lago. Porque al estar en invierno, el sol en un par de horitas nos desaparece. Así que vamos a aprovechar que hay solcito todavía. Estás en una postal, ¿verdad? Y es que vivimos en medio de un montón de postales, gente. Imagínense que esto queda 45 minutos de casa y así tenemos un montón de lugares más súper increíbles y además para mí es un lujo poder disfrutarlo con este nivel de soledad y de tranquilidad. Hermoso. Ah, gimnasio, mira. Por ser un pueblito tiene de todo. Y Recién es vimos ahí los depósitos de recolección de ropa y ahora mirá, tiene un gimnasio. Está al Claro. aire libre. Y es un pueblo relativamente chico. Ahora Sí. vamos a buscar esa datita. Sí, no tiene más de 450 habitantes, así que imagínense. Ah, ya tenía Fran la Yo datita. hice toda la tarea hoy. Ah, muy bien. ¿Viste? No turnamos gente acá. Esto es muy espontáneo. Miren, Ah, Esto este es también. para cintura. buenísimo esto. ¿Esto qué es? Nunca vi, a ver. Acá se pueden dejar Ah, libros libros. y podés agarrar uno vos. O sea, es como para intercambiar libros entre gente que viene acá al parque. Ahora, tenemos reglas, ¿ok? Tenemos un mínimo de altura para poder utilizar esta maquinaria que tenemos acá. Obviamente no hay que botar basura, que no pueden entrar los perritos. No se puede entrar con comida, con bebida, no se puede jugar a la pelota. Mantener el ambiente este silencioso, ¿no? Nada de venir con un parlante y empezar a escuchar música. Nos avisan que nos están grabando y no se puede fumar por acá, gente. Así que hay que respetar, ¿no? Para que todo se mantenga así como está. En orden, muy lindo la verdad. O sea, miren qué postal está. Tipo, Wow. o sea, ¿lo ven?
Se llega a ver, sí. No, yo soy fanática de estos árboles. Esperen que le voy a dar un abrazo. O sea, igual no le puedo abrazar. Fuera de joda, mirá. No me alcanza. ¿Se imagina tener una casa así? Con esta vista al lago. Ahora porque está el sol de frente, pero Qué privilegio, es gente. hermoso. Esto es, miren, acá podemos hacer un picnic ahora cuando terminemos la vuelta. Sí. Y miren qué nivel de organización, ¿no? O sea, acá tenemos para tirar cada cosa en su lugar, diferenciato, vidrio, Carta y cartón. ¿cómo se llama carta? Papel y cartón. Papel, eso y cartón, plástico, nada, buenísimo, súper organizado. Tenés, mira, los banquitos que te dan al lago. Muy bien, muy lindo, porque mira, hasta parrilla tenés. Toma No, todo. va a ser un asadito. Toma mate, ¿eh? Toma mate, no, espectacular. Y a cada ratito tenemos estos tachos de basura, que no en todos lados se encuentran, es la verdad. Hay muchas veces que uno camina, ay, no hay un tacho de basura. Bueno, acá están por todos lados. En general lo que venimos viendo del norte también igual, ¿eh? No, mira esta playita también acá. Para hacer un asadito va como piña. ¿Eh? Mira, agarramos la lonita, la ponemos ahí, playita si Sí. queremos. Espectacular. Y miren esto. Nah. Te sentás acá y tenés esta vista increíble. Privilegiada al lago. Mira, amor, estás sobre un reflejo. No sabes dónde es el cielo y dónde es el lago. Bueno, gente, recuerden que mostramos que se podían acampar. Bueno, acá esos son campings. Ahí tienen las puertas y después tienen para meter también las vans ahí, los Ay, aquello motorhomes. también. Y están ahí los enchufes. O sea, está espectacular este lugar. Y ahí están las cabanitas, mirá, como más Sí, más top. top. Si para querés más top, tenés más top. para el que quiera, allá al fondo están las cabañitas, como unos departamentitos. Claro, esto es una parcela, mirá. Sí. Espectacular. Acá tienen para cargar agua. O sea, está completo el día que tengamos el motorhome nosotros. Cuidado que alguien se olvidó levantarle la caca al perro. Casi la pisa. Miren, ¿qué hicimos? 100 metros. Sí. Y tenemos de vuelta ahí todos los cestos de basura. Está excelente. Acá hay como un barcito. Para mí esto en verano se pone bien ponido. Adesso è tutto chiuso perché dobbiamo fare la domanda. Guarda, c'è più gente di là. C'è più gente. Perché dopo ci chiedono, ma dov'è la gente? Claro, nos preguntan después dónde está la gente del pueblo, porque la otra vez nosotros salimos a hacer un video de nuestro pueblo y cada vez que pasaba gente, a ver, tampoco un pueblo de 400 personas no se puede pretender que la calle esté recopada de gente, ¿no? Pero cada vez que venía gente, nosotros dejábamos de grabar porque en nuestro pueblo nos sentíamos como un poco inhibidos y como que no nos daba, tipo, si puede pasar y después grabamos. Claro. Bueno, pero No sí, queremos molestar tampoco. eso, como invadir, ¿no? Pero bueno, no importa, es válido que pregunten si hay gente, no una multitud como cuando uno va a Roma, que gente por todos lados, ¿no? Pero hay gente. Justo este pueblo me hace acordar mucho a nuestra Patagonia, ¿no? Sí, tremendo. Canillita para ducharse. Duchas. Y porque acá en el verano se juega al vóley ahí. Y olvídate, una ducha debe hacer calor en el verano. No, claro, olvídate. Es exactamente eso como dijiste. Cuando íbamos a la Patagonia, ahí a un camping, a pasar el día, a la orillita del lago y a hacer picnic. Miren, se ve el pato allá como está. Bueno, es un pato, ese para mí tiene otro nombre, pero ¿cómo va volando? ¿Cómo se llama esa especie de ave? ¿La googleamos y la dejamos por acá? Porque es diferente, no es como un patito normal. Gente, se mueren, están viendo gente. Buongiorno. Salve. Acá están lo que yo llamo patitos normales. Mirá, más espacio de camping. Tremendo. Elegimos un lugar de camping sin saberlo. Para mí que es el destino que nos trajo hasta acá, ¿eh? Nos está Porque ¿qué llamando. pasó? ¿Cuándo vimos este lugar? El otro día, en el último video que subimos al canal, fuimos a ver motorhomes. En el camino vimos este lago imponente y dijimos, hay que venir acá. No podíamos parar ese día porque, bueno, teníamos que llegar a ver los motorhomes, va a pasar por diferentes concesionarias. Pero hoy vinimos y miren, esto es una señal del destino. Como queda de pasada hacia Brescia, ciudad, lo vimos y bueno, y quedamos impactados con
con el lugar. Miren lo que es este paisajazo acá. Claro, porque la ruta, o sea, va como al costado de la ruta por largo rato y veíamos cómo se reflejaban las montañas en el lago. Y dijimos, "Fua, Claro. ¿qué onda?". Este lago igualmente es bastante famoso en la zona, el lago Hidro. Así que nada, es muy común, por eso es que seguramente en este pueblo hayan armado todo esto para tener todo este show. Imagínense tener un camper acá y a la mañana levantarse con esta vista. Claro, porque ellos, por lo que veo, o sea, es todo un sistema en el que te alquilan la caravanita con la parcelita y tenés ya todos los servicios incluidos. Miren, además, en cada poste hay cámaras, dos cámaras, una de cada lado, súper seguro, re bien. La verdad que es súper bien. Ahí está el muelle, mira. Y acá vemos las lanchitas en el muellecito. ¿Te gusta este lugar? Está hermoso. Está muy lindo. Como que tiene una rejita y no sé si podrá pasar. Pero estaría re bueno. Ah, Pasa está que cerrado el muelle. Son privados, me parece. O sea, está abierto igual. No dice vietado ni nada, pero bueno, por las dudas nos quedamos hasta acá. Bueno, si están de paseita, recontra recomendamos que vengan porque el lago es hermoso y también está bueno, digamos, conocer los lugares cuando no hay turismo o es temporada baja. Acá lo podemos ver claramente, vieron que no hay nadie y bueno, nada, podemos recorrer todo lo que queramos, podemos ver lo que queramos sin una masividad, ¿no? Hay una parada colectiva ahí, ¿Qué? desubicada. ¿Cómo que haces esto acá? Claro, es que este es un lugar turístico porque hay estas atracciones que están acá, como la pueden ver, la roca de Anfo, y miren lo que es este lugar. Está para ir a verlo, pero en estos momentos está cerrado, debe ser que abre en la temporada de verano. La roca de Anfo, nosotros estamos por acá, y bueno, hay varias cositas para hacer. Hermoso. Y ahí tenemos más data. Que no hay que prender fuego por acá. Que bueno, obviamente los residuos, cada cosa en su lugar. Y ahí te guía, ¿no? Que para la derecha hay un sendero. Está la fortaleza napoleónica y la roca de Anfo. Ahí dice Anfo, pasallata panorámica al lago. Que es la pasallata que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Todo bordeando el lago. Sí, sí se puede hacer, aunque sea la fortaleza napoleónica, pero... Claro, hay que decirle a la gente que nos sigue. Nosotros estamos viviendo en Italia hace... ¿Cuánto vivimos ya? 1 año y 9 meses. Sí. Se nos pegan algunas palabras en italiano y el acento a veces. Y a veces nos olvidamos palabras en español. Muchas veces. Y mucho más las que uso en el día a día trabajando en el hotel. Porque bueno, no sé, bueno, ahora porque lo pienso, pero el lavamanos no le digo más lavamanos, es el del baño. Me sale el lavabo o palabras así que uso en el O destornillador, ponele. El cachavite. Claro. Como, después me olvido las palabras en español y me quedan las italianas. Eso es típico cuando una persona está aprendiendo un lenguaje nuevo, sobre todo se está viviendo en un lugar donde hablan un idioma nuevo. Claro. Y bueno, normal, ¿no? Porque se mezcla todo. Imagínense que nosotros hablamos en español entre nosotros, pero hay gente que emigra y que no tiene gente cerca que hable su idioma. Cierto. Estábamos viendo eso, gente, ese palito, esos 2 palitos verdes que tienen ahí arriba un poquito de amarillo. Sí, estamos preguntándonos qué será. Nos encontramos por todo el camino, pero no sabemos qué es. Supusimos que o puede ser como para poner ahí tipo citronela y controlar los mosquitos, no sé. O dijimos, podría ser también para poner, dijo Fran, una llamita para prender fueguito. Porque hay un señor en el árbol. ¿Cómo que hay un señor? Ah, hay un señor en el árbol. Ah, mire. Lo está controlando, que nadie toque eso. Me muero, me veo en el reflejo. Che, da un poco de vértigo esta situación, ¿eh? Los piecitos ahí. ¿Quién no soñó alguna vez de chico con tener una casita del árbol? Miren qué linda. Y además con qué vistas, ¿no? Bueno, y como ya nombramos, nos venimos a ver lo que es la roca de Anfo, que es una fortaleza más o menos del siglo XV, construida por los venecianos y después fue reconstruida por Napoleón. Ahora está cerrada, no tiene ingreso al público, así que no podemos entrar, pero al menos llegamos hasta acá para verla, que miren lo que es. Está propiamente sobre un acantilado, así que
Imagínense lo que debe ser verla desde allá arriba, una locura. Qué cosa inmensa. Y además en la ruta, bueno, ahí por ejemplo vemos ahí el cartel de contramano. Bueno, hay un apartado hacia la izquierda de la ruta que es específicamente para que los autos se estacionen ahí y bueno, puedan apreciar lo que es esta fortaleza, ¿no? Qué locura. Se entra del otro lado, por supuesto. Hemos hecho un lindo caminito en subida hasta acá. Sí, imagínense igual que en este tramo de acá hasta arriba hay que hacerlo en subida. Así que imagínense lo que debe ser ese sendero, otra que de trekking. Esta fortaleza histórica fue construida en el siglo XV por la República de Venecia y ampliada durante la era napoleónica. Es la fortificación más grande de origen napoleónico en Italia, se extiende por 50 hectáreas y comprende 34 estructuras principales conectadas por caminos y pasajes subterráneos. Tras su uso militar hasta 1975 y un periodo de clausura, la roca de Anfo ha sido restaurada y está abierta al público para visitas guiadas desde abril a octubre. Ahí mostramos parte de esta fortaleza que inicia acá, al pie del lago, ¿no? Pero acá nos encontramos con, digamos, la entrada de lo que es la fortaleza y está la puerta abierta, así que vamos a chusmear a ver qué hay. O sea, la entrada de cara al lago, ¿no? Claro, la cara... Ay. Acá casi, imagino llevaban los barquitos. Casi me mata. Cuidado, Yo Gordi. no paso por acá. Esto es muy bajito para mí. Claro, Franco está así y yo lo paso en puntita de pie tranquila. Wow. Qué no, lindo. esto es hermoso, ¿eh? Pero qué lindo que en el mundo existan lugares así de hermosos y que nosotros podamos disfrutar de conocerlos. Esto es increíble. Aparte es un pedazo también de historia, ¿no? Acá los sanguchitos están gritando comeme. Sí, tengo un hambre ya. Y lo que tiene Anfo es que es uno de los pocos pueblos, digamos, que tienen el acceso a lo que es el lago. Como por ejemplo, allá no sé si puede ver, allá hay otros pueblitos que después vamos a dejar los nombres, pero no son muchos como pueden ver, porque lo rodea la montaña. Pero allá hay uno, allá hay otro, y bueno, allá no se llega a ver, allá está Anfo. Y Claro. acá te da el acceso a la fortaleza, que son varios kilómetros, y da la ruta. Y la fortaleza está construida en la roca. Sí, es un acantilado propiamente. Quiero que sepan que deformamos el uso del propiamente. Sí. Porque agarramos el propiamente del italiano y ahora metemos propiamente en todo. Sí. Bueno, vamos por esos sándwiches, me parece igual. Este es el panorama, gente. Picnics. No veíamos la hora de comer estos sanguchitos. Esto es vida. Como un sanguchito enfrente del lago. Acá está el mío. O sea, ya llegó al final del video. Sí, pero nada, disfrutando un montón. Que estamos recorriendo Italia, tenemos la posibilidad de recorrer los pueblos que queremos. Hay muchas novedades que se van a enterar más adelante seguramente en el canal. Y estamos tratando de asimilar todo lo bueno que está pasando en este inicio del 2025. Así que nada, estamos felices. Así es, gente. Con este panorama, charlando un poco de la vida, reflexionando. Y nada, se vienen cositas. Gente, miren la luna y son las 3 de la tarde. Lunaza. Bueno, es re loco, pasa siempre, no solo en estas situaciones, sino en la vida, cuando uno quiere algo y ve algo, después como que termina viendo o le aparecen esas cosas todo el tiempo. Nosotros estamos mucho ahora con el tema de la van, estamos como recontra enfocados y ahora como que encontramos este pueblo que tiene todas las vans, encontramos como varios parkings donde se pueden quedar las vans y demás, así que es re loco eso, que ahora como que estamos todo el tiempo con eso a la vista, que o uno le presta mucha más atención o realmente como lo está pidiendo y se le aparece. Para cerrar este video vamos a darle una vueltita acá al pueblito. Hemos encontrado ya a unos pocos pasos el municipio. Ahí tenemos el edificio de la municipalidad. Y miren, ahí está señalizado a la derecha Campello, el camping, por el que ya pasamos. Y acá hay como unas canchitas. Canchita de fútbol. Qué bien, me parece como que es un pueblo chiquito, pero que tiene todo. Y sobre todo que tiene todo para recibir al turismo, ¿no? Porque vimos ahí los campings frente al lago.
lo limpio que es, además, eso es recontra destacable, ¿eh? Súper limpio, ordenado, prolijo. Acá que tenemos, ¿esto es para cargar? Sí, los autos eléctricos, Exacto. que hay varios en el pueblo, donde estacionamos nosotros también. ¿Y esto? Ah, es para pagar o algo de eso será. No sé cómo funciona porque nunca hemos usado, gente. Nunca tuvimos un híbrido. El chimuelo no tiene nada que ver con algo eléctrico. El chimuelo no te carga ni el encendedor. Y Pero- esto también súper organizado, porque claro, después se debe colapsar de gente. Hay parkings por todos lados, espacio para estacionarse por todos lados. Allá hay otro, allá que veníamos hay otro. Y me falta el aire porque obviamente caminar en Italia es caminar en subida. Aunque también están las bajadas, ¿eh? Esa es la parte buena. Ahí, mira, como un parquecito, hay niños jugando. Estás en Italia caminando en un pueblito pequeñito, Tuki, iglesia. Es obvio, no puede faltar. Una fuente ahí. Esa es media moderna, esa fuente igual. Ah, ahora entiendo por qué dijiste que es moderna. Y sí, mi amor. Mira, gasata. Ah, ¿Esto para wow. venir a cargar las botellitas? Natural, o sea, esto es con gas. Natural, mineral normal. Y agua fría. fría. ¿Y a ver? Qué ¿De loco. otro lado hay más? No. Ah, esto es muy loco. Espectacular, gente, ¿eh? ¿Y cómo nos servimos? No sé, esa es la parte que no sé. Oh. Prendere l'acqua Come si fa? è chiuso adesso. Ah, è chiuso. Non Dalla si può. Dalla fine di novembre fino a marzo è chiusa. Ah, per l'inverno. Guarda che c'è qui. Ah, ok, perfetto. Grazie. Gracias. Bueno, está cerrado. Prenderla quando c'è, basta mettere un dito qua, esce l'acqua. Esce l'acqua. Adesso Grazie. è chiusa. Allora ora abbiamo imparato. Inverno chiudono, Ok. altrimenti ghiaccia. Sì. Ah, certo. per se Scusa, paghi- l'inverno chiude tutto qua. Oh, l'acqua qui Solo chiude. l'acqua? Le altre fontanelle sono aperte, quelle che scorrono. Ah, ok. Grazie. Ay, gracias. Gentilísimo. Bueno, estaba cerrado. Claro, nos explicaba porque, claro, invierno, temperaturas bajas, se congela todo, gente, se congela el agua, ¿cómo va a estar abierto? Miren, acá encontramos más figuras talladas. Caminando un poquito por el pueblo, gente, miren, nos encontramos con estos paisajazos que está capturando Fran también por ahí. Qué bellísimo, tan Italia que duele, me encanta. Y bueno, ya pasó acá la época navideña, pero seguimos con los arbolitos. Eso es muy curioso, están en la calle los arbolitos, ahí afuera de las casas, la gente los arma y los decora también. Qué lindo, Está hermoso el pueblo. me gusta Italia. Y bueno, ahí tenemos el cafecito, que es lo único que hemos visto abierto hasta el momento. Y esto, gente, que están viendo acá, es la ruta, el tráfico este es de la ruta, que ahora vamos a agarrar para volver a casa. Gente, el interior de este pueblo es una cosa, pero de locos. Tenemos ahí un relojito, pasaggio pedonale, digamos un caminito de peatones. ¿Te gusta? Mira, Está acá hermoso. puedes estacionar por 15 minutos. Qué locura. Miren qué lindo esto. Barómetro acorda, cuerda, ¿no? Acá medimos. Que si está seca, hace un buen tiempo. Si está mojada, hay lluvia o nieve. Si está rígida, hace mucho frío, nivel se congela. Si se mueve es porque hay viento. Si está doble es porque hay que tomar menos. Y si no hay cuerda, ce l'hanno rubata, se la robaron. O sea, miren lo que es este lugar. O sea, está increíble. La montaña de fondo, ¿no? Sí. A destacar. Bueno, no sé si va a ver bien. Pero bueno, así son. No son todos, pero cada pueblito en Italia tiene como Su Su encanto, su cosita. magia. La verdad es que si nos preguntan, a nosotros nos encanta salir en un día libre a explorar pueblos acá en Italia, a conocer un lago, a caminar por una montaña. Nos parece increíble, pero sobre todo caminar
dentro de estos pueblos, ver cómo es la distribución de los pueblos, cruzarte a la gente, que la gente de repente te hable en la calle, te invite con una sonrisa, te salude, no sé, se siente re lindo y parece también un viaje a otra época, ¿eh? Sí, mirá esa puerta. Claramente yo no paso por ahí. Imagínense que yo soy bajita. No, esa está hermosa. Esa puerta es para vos, mira. El pueblo es hermoso. Esa, encima doble. Claro, porque antes yo vivía ahí cuando en otra En vida. otra vida. Y Fran vivía acá. Wow, qué hermoso. Anfo, súper Vengan. recomendable para venir. Vengan, vayan a los pueblitos de Italia, a los pueblitos de donde estén. La verdad que es súper mágico descubrir así, caminar estos pueblitos y descubrirlos de adentro, ¿no? Llegamos al final del video, gente. Hemos paseado, ha llegado el final del día porque se está yendo el solcito y hace bastante frío. Así que nosotros por acá nos vamos a ir despidiendo. Pero como ya saben, Si nos dejan un comentario sobre qué opinan del lugar, si les pareció, si conocen, ¿por qué no? Nada, recomendaciones, devoluciones, lo que quieran sumar por ahí, los estamos por supuesto leyendo. Si se quieren suscribir a nosotros nos ayudan un montonazo, porque como siempre decimos, eso nos inspira a seguir creando más videos y compartiéndolos por acá. y poder mostrarle la belleza de Italia, porque este pueblo la verdad que es hermoso, nos quedamos fascinados. Y todo lo que se viene, por supuesto, gente, porque se vienen muchas cosas en este canal. Se vienen muchas cosas más, tenemos una banda de sorpresas, así que si no se la quieren perder, activen la campanita. Estate atenti. Así que eso fue todo, gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chao, chao. Estamos como un poco perdidos, me parece, pero... No, acá abajo está nuestro auto. Ah, la hamaca desubicada como ella sola ahí. Yo cuando era niña, bueno, ¿quién no cuando era niño, no? Amaba las hamacas, las hamacas.